Abra su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1. Vamos a leer el verso 10. Dice la palabra del Señor: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esa es la tarea. La tarea que usted y yo tenemos que hacer a partir de hoy es esta. Tenemos que tomar la decisión de arrancar y destruir. Tenemos que tomar la decisión de ¿qué? Usted decide que quiere arrancar y que quiere destruir. Eso no lo sé yo como pastor. Yo sé que tengo que arrancar y destruir yo. Pero usted tiene que saber que tiene que arrancar y destruir. Y si Dios le ha dicho que ha sido levantado a partir de hoy para arrancar y destruir, tienes que saber tú mismo que tienes que arrancar y destruir. Se acabó el lío. No necesitas ayuda de nadie. Es una orden de Dios y lo tienes que hacer. Si no lo haces, pues seguirás igual. No pasará nada en tu vida. No va a venir un soplo que haga cambiar algo. No va a venir algo humano externo que haga cambiar algo en ti. No. Los hombres no pueden hacer nada por ti. Al contrario, ya hicieron por ti, te destruyeron. Hoy Dios te ha llamado para que cumplas esta misión. Tienes que arruinar y derribar. Tienes que ¿qué? Dígalo fuerte, tienes que ¿qué? Tú verás que arruinas y tú verás que derribas. Pastor, es que es muy grande, fuerte. Es tu problema, no es problema de Dios. Ya Dios te dio la palabra y te capacita, te da las herramientas, te da los instrumentos. Tú verás si aprendes a usarlos o sigues como estás, o sigues haciendo lo que se te dé la gana, o haces lo que Dios te dice que tienes que hacer. Se acabó el lío. Esto no tiene medias tintas. Esto no es por si acaso, es que voy a ver. Y Dios hoy te ha dado la misión, te ha dado la ¿qué? O sea, mira que te he puesto en este día sobre reinos y sobre naciones, para edificar y para plantar. ¿Para qué? Se acabó el lío. Eso es lo que te va a mandar a hacer Dios hoy. Entonces tienes que estar atento a lo que Dios está hablando o va a hablar, para que tú lo pongas por obra. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha hoy y dígale: Señor, antes que me formases en el vientre me conociste, y antes que naciere me santificaste y me diste por profeta para la edificación de mi vida, de mi hogar y de mi descendencia. Contra eso no hay excusa que valga. Por lo tanto, hoy haré lo que el Señor me dice que tengo que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Nuestra relación con Dios tiene que ser una relación espiritual, y nuestra comunicación con Él debe llevar consigo elementos espirituales. Esto a usted le tiene que quedar muy claro. Por eso los métodos religiosos no funcionarán ni van a funcionar en la relación que tú tengas con Dios. Así tú hagas como chivo, así hagas como se te dé la gana. Pero si tú quieres establecer una relación con Dios, tu relación con Dios debe ser espiritual y debe llevar consigo elementos espirituales. Por ejemplo, un elemento espiritual, la palabra.
¿Qué es un elemento espiritual? Pero esta, no cualquiera. No es la palabra o las palabras que el pastor escribió en un libro. Esas no sirven. No las palabras ni la palabra que dijo Siddhartha Gautama Kamasakyamuni Buda. No las palabras que dijo Dalai Lama. No las palabras que tú quieres inventar. No te sirven. No las palabras que inventa un hombre. No te sirven. Te sirven las que él diseñó para que te puedas comunicar con él. Su palabra. Entonces fíjese todo lo que usted tiene que arrancar y derribar de su vida. Comience por ahí. No con sus conceptos, teorías y teologías, sino con lo que Dios dice en su palabra. Y ese debe ser un fundamento y un principio que vas a tener que comenzar a hacer desde hoy. Se acabó el lío. Y eso no tiene tu tía que valga. No hay argumento que tú puedas levantar. Pero si tenemos que desaprender para volver a aprender, tenemos que desaprender para volver a aprender. Así que todo lo que hagas, verifica si está aquí. Si lo que estás haciendo está acorde con lo que está aquí, entonces el Espíritu de Dios está en ti. Si no, es el espíritu del mundo o el espíritu del anticristo. Es así de fácil. Eso es lo radical de Dios. Por eso fue claro con los profetas. Por eso fue claro con los sacerdotes. Por eso fue claro con Jesucristo. Dios fue claro con Jesucristo y le dio claridad en todo. Por eso él podía escuchar a su padre y hacer lo que su padre le decía que tenía que hacer. Nunca hizo nada contrario a lo que su padre le dijo. Siempre fue firme cuando vino a la tierra y se hizo carne. Así de sencillo, para que usted lo entienda. Y si él lo pudo hacer, yo te digo algo, tú también lo puedes hacer. Porque él mismo dijo, mayores cosas haremos nosotros, pero no la que se nos da la gana, sino la que el Padre nos dice que tenemos que hacer. El problema es que nosotros hacemos lo que se nos da la gana. ¿Hasta ahí quedó claro? Muy bien. Al comunicarnos con Dios, con nuestro espíritu, al poder usar elementos espirituales en nuestra comunicación y comunión con Él, entonces comienza a mostrarse en nuestras vidas el fruto del Espíritu, que son precisamente la manifestación de todo lo que Él es. Si el fruto del Espíritu no se manifiesta a través de ti, pues sencillamente el Espíritu no está en ti. ¿El Espíritu qué? No está. ¡Ay, que alguien me sopló! Y te echó un poco de salivón en la cara y aliento fétido. Eso fue lo que hizo. Pero si la manifestación del Espíritu no está en ti, ¿cuál Espíritu? El que está en ti. ¿Y cuál es? Pues míralo. Si no se manifiesta el fruto del Espíritu en ti, pues todo lo que se manifiesta no viene del Espíritu. Entonces se manifiesta cualquier espíritu. ¿Se manifiesta cualquier qué? Espíritu. Se acabó el lío. Y esto lo tienes que entender, porque esta es la base de todo. Por eso estoy predicando de una manera tranquila, suave, pero clara, para que a partir de hoy comiences a entender la doctrina. Si no, vas a seguir engañado. ¿Vas a seguir qué? Claro, engañado. Todo el tiempo engañado. Todo el tiempo engañado con doctrinas del mundo y doctrinas falsas. ¡Ay, viene el ungido! ¿Cuál ungido? Si el ungido no habla lo que tiene que hablar, está hablando de sí mismo. Y habla paja. De lo suyo habla. Y lo dice la misma palabra. Y lo que Dios no quiere es que su pueblo siga hablando de lo suyo, sino que sigamos hablando de Él. Que sigamos hablando de ¿quién? Para que se manifieste en su iglesia, para que se manifieste en su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú eres engendrado, porque ahora tenemos que ir a la base de todo esto, y para poder ir a la base tenemos que ir a nuestro inicio, a nuestro comienzo. Cuando tú eres engendrado, lo que hace Dios en ti es colocar aliento de vida sobre el proceso físico que ocurre en el vientre de tu madre. ¿Qué hace Dios? Entonces cuando un solo esperma fecunda, sopla aliento de vida. Entonces tú y yo somos formados por el aliento de vida que Él colocó sobre nosotros. Eso es un principio espiritual, no es un principio carnal.
Pero como nosotros somos espirituales, pues hablamos de elementos espirituales. Y el soplo de Dios es un elemento espiritual. Es un elemento que está en la palabra. Y lo puede mirar en Génesis. Mírelo y verá. En Génesis, cuando Dios crea al hombre, que forma el barro, del barro forma al hombre, para poderle dar vida a ese primer hombre, sopla en él aliento y dice la palabra que fue un alma viviente, es decir, sopló espíritu y fue un alma. ¿Y qué lo vivificó? ¿Qué lo vivificó? El espíritu que sopló. Eso fue lo que vivificó al hombre. El espíritu que sopló, el aliento de vida que sopló sobre. En el primer hombre fue el barro, en usted fue la fecundación. ¿Qué no entendemos? Y estoy hablando de cómo fue creado usted, para que usted vea de dónde vienen los trasfondos de su vida. Amén. Entonces, el mismo salmista lo declaró en el libro de los Salmos. Voy a los Salmos, capítulo 139, desde el verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que el alma del hombre se va formando a través de las experiencias y vivencias del hombre. Su alma, que está compuesta de mente, ¿está compuesta de qué? De la mente, ahí donde tú almacenas toda la información desde el momento mismo de tu creación. Desde el momento mismo que te engendraron, ahí vas almacenando toda la información en la mente. En la mente vas a encontrar una serie de celdas, una serie de memorias donde vas almacenando todo en tu vida. A medida que va transcurriendo tu vida y vas almacenando y lo recuerdas, que no lo puedes traer a tu memoria porque tal vez está muy atrás en tu memoria, bien atrás en tus primeros almacenamientos, es otra cosa. Pero ahí está el primer día que la maestra del colegio te dijo cuál era la A, la B, la C, la D, etcétera, etcétera. Y lo aprendiste porque la maestra, alguien te lo enseñó y tú lo memorizaste, lo guardaste en tu memoria. ¿Cuántos dicen amén? Se acabó el lío. Y cuando tú vas a aprender inglés, que te dicen que ya la A no se pronuncia A, sino ey, tú dices, ey, qué lío. ¿Por qué? Porque es algo nuevo que contradice lo que ya tú aprendiste. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y eso está en la mente, en la memoria. ¿Está dónde? En el alma también están las emociones, los sentimientos. ¿Están las emociones y los qué? Claro, en el alma. Y todo eso del alma es lo que llamamos corazón. Todo eso del alma es lo que llamamos ¿qué? Corazón, donde se encierra todo. Hay un espacio que se llama la toma de decisiones. ¿Que se llama la qué? La toma de decisiones. Muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Pero por qué? Porque son influenciadas por el alma. Muchas veces tomamos buenas decisiones porque son influenciadas por el espíritu. Tu alma no podrá tomar buenas decisiones. Tu espíritu tomará las mejores decisiones. ¿Y por qué? Porque cuando tu espíritu se alinea con el espíritu de Dios, puedes hacer todo lo que Dios te dice que tienes que hacer. Es así de fácil. Pero cuando tu vida está alineada a tu alma, todo lo que hagas está conectada con tus emociones y con tus sentimientos. Por eso te equivocas. 1, 2, 3, 4 y todas las veces. Por eso nosotros como cristianos tenemos que comenzar a desarrollar el espíritu. ¿Y cómo se desarrolla el espíritu? Así como se desarrolla un músculo, igual.
Si tú me traes aquí una mancuerna y yo comienzo durante toda la prédica a hacer esto, riqui raca, riqui raca, riqui raca, riqui raca, al mes usted me verá un cipote de brazo así, porque desarrolló el músculo. Y si lo hago en un solo brazo, usted me va a ver de allá deforme. Uy, el pastor tiene un cipote de brazo derecho, pero un bracito chiquito izquierdo. ¿Por qué? Porque con la mancuerna comencé a hacer ejercicio solo en mi brazo derecho. Así como se desarrolla un músculo a través del ejercicio físico, así también se desarrolla el espíritu. Cuando tú lo pones a andar, cuando tú lo desarrollas, cuando tú comienzas a tomar decisiones firmes de comunicarte a través del espíritu con Dios, se acabó el lío. Y esa continua comunión con Dios, comunicación con Dios, hace que tu espíritu comience a desarrollarse. Y cuando tú empiezas a utilizar elementos espirituales, elementos que, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, la sangre de Cristo, son elementos espirituales que Dios proveyó para nosotros y que nosotros no usamos. Lo usamos solamente cuando vamos a la Santa Cena como un ritual. Eso es lo que hacemos. Lo usamos por agüero. Que la sangre de Cristo me cubra. Agüeros baratos, agüeros sortilegios. ¿Por qué? Porque utilizamos los elementos espirituales como un ritual, como un agüero más, como un elemento de agüero, cuando el mismo Dios dijo que su pueblo nunca más viviría de los agüeros. Entonces, ¿cómo nosotros contradecimos lo que Dios dice en su palabra a través de nuestras costumbres y rituales? Se acabó el lío. Y eso usted lo tiene que entender. Lo mismo la palabra. Muchas palabras que usamos las usamos como agüeros. Solo agüeros. Solo agüeros. ¿Usted no lo ve en el Facebook? Ay, qué palabra tan bonita. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo. Aunque ande en valle de sombra de muerte. Eso es lo que dicen. Pero nunca dicen cuál es la condición para que el Señor sea tu pastor. Eso se llama agüero. El Señor me dio una palabra, pero nunca miramos la condición. Eso es agüero. Eso es sortilegio. Eso es tomar la palabra como una suerte para mi vida. Como el escapulario que usted usaba antes. O como la estampita que usted metía precisamente en la cartera. Entonces, ¿dónde está nuestro cristianismo? Es barato. Es igual que el tradicional. Lo único es que vamos a una iglesia cristiana dirigida por un pastor. Es la única diferencia. Es lo que nos diferencia hoy. Eso es lo que está pasando hoy al interior de las iglesias, que son las mismas iglesias tradicionales con un elemento, iglesia cristiana, pero llenos de agüeros. Cuando usted comienza a usar de verdad los elementos espirituales, entonces se va a dar cuenta el poder de Dios, cómo puede actuar en medio de su vida, en medio de su hogar y en medio de su descendencia. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, todo, y escucha bien, lo que has experimentado desde el momento en que fuiste engendrado hasta hoy, eso comenzó a formar tu alma. Todo. Cada una de las marcas emocionales que colocaron en tu vida desde el mismo momento en que fuiste engendrado hasta hoy, es lo que precisamente ha formado tu alma. Entonces te voy a poner ejemplos. Tu alma formado de violencia, violaciones, relaciones malignas, pactos, maltratos, deshonras, relaciones sexuales fornicarias, relaciones sexuales adúlteras, pornografía. Todo eso es lo que ha formado tu alma. Y eso es como una estructura, es como una ¿qué? Estructura espiritual que se levanta en medio de tu vida. Una estructura espiritual llena de toda esta cantidad de cosas que están en medio de tu alma, porque eso es lo que precisamente has vivido desde el comienzo. Que viviste momentos de alegría y de felicidad, amén. Que las veces que tuviste relaciones sexuales la pasaste bien, amén. Que la vez que adulteraste la pasaste rico con la chimul, amén. Pero delante de los ojos de Dios no hay ningún amén que valga, porque todas esas cosas que hiciste mal delante de los ojos de Dios
formaron estructuras espirituales en tu vida. ¿Formaron qué? Espirituales en tu vida. Aquí la pregunta es clara: ¿cómo hago para derribar esas estructuras? Pues si quieren, va pasando uno por uno, pongo una mesa ahí, tienen que morir. ¿Tienen que qué? Se acabó el lío, no hay otra. Por eso el mismo Jesús le dijo a Nicodemo: si no mueres y naces de nuevo, no pasa nada. Porque para poder nacer de nuevo hay que morir. ¿Cómo voy a nacer si no he muerto? Y eso no lo entendió Nicodemo. Eso fue lo que le dijo el Señor al joven rico: si no dejas todas tus posesiones o todo lo que ocupa el primer lugar en tu vida y no mueres a eso, pues no puedes seguirme, no puedes vivir. No puedes vivir a mi lado, no puedes degustar, no puedes seguirme. Y eso es lo que el cristiano no ha entendido. Ese es el nuevo nacimiento que no hemos entendido. ¿Para qué? Para que esas estructuras no sean la base de tu vida. Porque siguen siendo y serán por siempre si no mueres. Si no permites que tu alma sea regenerada por medio del Espíritu del Señor. Si no comienza el Espíritu a introducirse en tu vida, introduciendo el fruto en tu vida, para que lo pongas por obra. De lo contrario, nada va a pasar. Vas a seguir caminando en las mismas, cargada de emociones malsanas, cargada de pensamientos malsanos, cargado de cantidad de cosas en tu vida que no te permiten avanzar y que toda la vida vas a vivir con ellas. Mire, hay personas que aún teniendo la edad que tienen, todavía tienen las cargas espirituales, emocionales desde cuando eran niños, jóvenes, cuando se enamoraron la primera vez, cuando tuvieron sus relaciones sexuales, cuando tuvieron dinero, cuando comenzaron a manejar su economía, cuando empezaron a tener relaciones con personas, y todavía viven de eso. Todavía tienen esa carga encima. Todavía los huesos ya son tan endebles que se les tuercen. Los huesos son tan endebles que ¿qué? Claro, por la carga que llevan encima. Y eso no lo hemos entendido. Hoy vino una mujer de 37 años, simpática. Le dije: muéstrame tus dedos. Se les están torciendo. Le dije: dentro de muy pocos años no vas a poder enderezarlos, así que estás a tiempo. ¿Estás qué? Ella verá a ver si me para bolas o no. Ella verá a ver si lo que Dios le habló hoy lo hace o no. Si no lo hace, pues se le torcerán los dedos. ¿Por qué? Por la carga que lleva encima, que no le permite andar. Y lo puedo hablar a través de algo bíblico para que quede registrado como bíblico. La mujer encorvada. ¿La mujer qué? Dígalo fuerte: ¿la mujer qué? Claro, la mujer encorvada. ¿Qué tenía la mujer encorvada? ¿Tenía algo físico? No, era una enfermedad. ¿Era una qué? Era una enfermedad. Imagínese usted, 18 años, creo que eran, cargando con esa curvatura en su espalda. Era tanto el peso que llevaba encima que se encorvó. Era tanto el peso que llevaba encima que ¿qué? Se encorvó. Y eso no lo entendemos. Y eso que fue escrito en la palabra, y además de estar escrito en la palabra, el mismo Jesús lo habló, lo declaró. Él dijo: he visto tu enfermedad. Y cuando tocó su cabeza le dijo: mujer, eres sana de tu enfermedad. Pastor, ¿dónde está eso? Lucas 13:11. Mírelo, vamos a leerlo para que usted lo vea y la palabra se le revele a su vida. Mire lo que dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 13, verso 11. Dice, vamos desde el 10. Dice: enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ahí es donde le metemos la lupa, y eso no es lo fundamental de la palabra. Lo fundamental de la palabra es lo que viene allí. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos? Tenía un espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía esa mujer? Yo no entiendo por qué los cristianos dicen que los espíritus no entran a ellos. Si esta mujer estaba en una sinagoga, pero ahí estaba Cristo, ahí estaba Jesús parado, ahí estaba Jesús enseñando, estaba Jesús el mismo. No el pastor chichumeco que ustedes ven aquí enfrente, era Jesús el que estaba. Y la mujer estaba ahí. Y a lo mejor el sábado anterior, ¿el qué?
el sábado anterior no estaba Jesús, estaba el sacerdote. Y todos los sábados anteriores estaba el sacerdote, pero ninguno de ellos pudo hacer nada por la mujer encorvada. ¿Por qué? Porque siempre la veía con sus ojos físicos. Jesús la veía con sus ojos, claro, y veía la carga espiritual que había en ella. Se acabó el lío. Y eso es lo que usted tiene que comenzar a hacer para que pueda crecer. Hay cosas en su vida que no son naturales. Hay cosas en su vida que son espirituales. Y lo espiritual se combate en lo espiritual. ¿Dónde se combate lo espiritual? Claro, no con yuca, racacha, piña. No con rituales. No, con eso no se combate nada. No con técnicas humanas cristianas. Porque ahora existe eso. Técnicas cristianas humanas. Entonces está el psicólogo, el pastor, el líder, y todos ellos, mediante las técnicas cristianas humanas, pretenden sanar algo que es espiritual. Lo espiritual, combátalo en lo espiritual. Y si lo espiritual tiene una raíz, pues tiene que ir a la raíz espiritual. Si lo espiritual tiene una raíz, entonces tiene que ir ¿a dónde? Claro, no va a ir a los frutos. Usted corta el fruto y vuelve a nacer el fruto. Y el fruto tiene lo mismo que contenía el anterior que cortó. Y por eso usted tiene que mirar qué frutos está dando. ¿Está dando fruto de guasapera contaminada con pornografía? Ese es un fruto contrario al fruto del Espíritu. Porque ¿qué tiene que ver Baal con Dios? ¿Qué tiene que ver Belial con Dios? ¿Qué tienen que ver los demonios con Dios? Dígame. Si todos, dice la palabra, que temblaban ante la presencia de Jesús. Temblaban. Le daba tembladera. Uy, ¿qué quieres conmigo, Jesús Nazaret? Uy, hijo del Dios Altísimo. Temblaban. Y usted pretende que Dios esté en medio de su inmundicia. Si cuando había un inmundo temblaban ante la presencia de Jesús, entonces ¿quién dice la verdad? Yo no la digo, la dice la palabra. Y usted no puede ir en contra de lo que dice la palabra, ni usted ni nadie. Porque si alguien va en contra de lo que dice la palabra, ese es un anticristo. Entonces imagínense cuántos anticristos no hay ya. Esto lo tiene que entender. Por eso le digo, aquí nos reunimos los que queremos entender y poner por obra, y los que dejan sus conceptos y teologías humanas a un lado. Y esto le tiene que quedar claro. ¿Y qué hizo Jesús? Pues no vio en ella la cipote curvatura que tenía. No vio el morrillo. ¿No vio el qué? Claro, se llama morrillo. Pero sí el cipote morro, el cipote qué, o la cipote jiba que tenía aquí. Pero él no veía la jiba física. Él no veía el moño que tenía aquí. Él veía toda la carga espiritual que había caído sobre ella, sobre esa mujer, hasta tal punto que dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Era una enfermedad emocional colocada en medio de su vida. Causa una estructura espiritual. ¿Cuál era la causa? La Biblia no lo dice, no ahonda en eso. Por eso Dios siempre a nosotros nos da el libre albedrío, para que nosotros tomemos las decisiones. ¿Para que nosotros qué? Dígalo fuerte, ¿para que nosotros qué? Y dice, había una mujer allí que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Hasta ahí es el fundamento de esa palabra. El resto, ¿para qué? No nos interesa esa parte. El resto de la palabra no nos interesa, porque no es el caso, no es el tema de hoy. Después, cuando hablemos de los hipócritas, de los fariseos, tal vez toquemos esa parte, pero ahorita no nos interesa. En estos momentos esa parte de la palabra no nos interesa. Nos interesa hasta cuando dice: y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y es lo que tal vez necesita usted y necesito yo. Yo necesito quitarme la jiba que tengo. Yo necesito quitarme la ¿qué? La necesito urgentemente. No la aguanto. No aguanto mi jiba. No aguanto la carga que tengo encima. Por eso es necesario que Dios hoy me la quite. De la misma manera, también Dios lo tiene que hacer en medio de tu vida. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Y qué mató Jesús en esta mujer? Pues precisamente mató la enfermedad, mató la raíz. Entonces la pregunta para ustedes, ¿qué tienes tú que derribar, arrancar, destruir de tu vida? De pronto te va a costar. Claro, cuesta mucho. Ahorita les voy a mostrar cuánto les costó a los de la región de Gadara. Ahorita les voy a mostrar cuánto fue el costo de la libertad del endemoniado gadareno. Tal vez a ti te cueste menos que eso, pero te tiene que costar. Por eso hay que morir. ¿Para qué? Para que vuelvas a nacer. Para que nazcas del Espíritu. ¿Para que nazcas del qué? Y ese es el paso que nosotros como cristianos no queremos dar. Y ese es el paso que Dios está hablando a gritos que el cristiano tiene que dar. Fíjese la diferencia. Es el paso que nosotros no queremos dar y es el paso que el Señor está pidiendo a gritos que su iglesia tiene que comenzar a dar. El paso del nuevo nacimiento. El paso de matar todo lo que hay en nuestras vidas que esté pegado o unido a nuestra alma como una estructura espiritual que nos ha gobernado durante muchos años. No sé cuántos años tenga usted. Pero a esta mujer encorvada 18, al paralítico de Betesda 38, al ciego desde nacimiento, a la mujer del flujo de sangre 12. No sé cuántos tenga usted, no sé cuántos años lleva usted soportando su estructura espiritual que gobierna su alma, que gobierna su mente, que gobierna su corazón. Entonces es necesario que usted comience a actuar. Y es necesario que usted comience a tomar decisiones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso aquello que no ha pasado por la muerte nunca podrá ser consagrado a Dios. ¿No le entendió? En los tiempos de antes eran los animales. ¿Qué hacían con los animales? ¿Qué hacían con los corderos? ¿Los qué? No, los mataban. ¿Los qué? ¿Y los ofrecían a quién? ¿Pasaban por dónde? Por la muerte. Ay, están entendiendo. Los cristianos ahorita se les están abriendo los ojos. Lo mismo le tiene que pasar a usted. Si usted no muere a su carne, no puede ser consagrado a Dios. Jesús tuvo que morir para ser consagrado a Dios. ¿Tuvo que morir para hacer qué? De resto no. Por eso en el Getsemaní Jesús dijo: Señor, yo no quiero, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si Jesús no hubiese muerto, hoy no fuésemos cristianos. Así de fácil. Por eso ninguno, escuche bien, ninguno pudo colocarse en la posición que se colocó Jesús. Ninguno. Ni el demonio del Dios de Egipto, ni el demonio del Dios de Babilonia, ni el demonio del Dios de Indonesia, ni el demonio del Dios japonés, ni el demonio del Dios chino. ¿Por qué? Porque ellos nunca murieron como sacrificio vivo delante de Dios. Mas Jesús murió en una cruz como sacrificio vivo delante de Dios, el cual a través de su muerte fue consagrado a Dios. ¿Lo entendió? Ya usted sabe por qué el cristianismo tiene peso, pero que hoy en día las iglesias cristianas le han quitado todo el peso. Son las iglesias las que han hecho del cristianismo una basura, un basurero. Son las iglesias y los que dirigen las iglesias los que han hecho del cristianismo algo fuera del contexto de Dios. Así de fácil, para que usted lo vaya entendiendo. Aquí queremos llegar a los fundamentos de la doctrina cristiana para que Dios comience a hacer cosas grandes en medio de este pueblo, y este pueblo sea levantado como el remanente de Dios en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces, lo que está en ti es lo que precisamente manipula tu vida.
Lo que está en ti no nació en ti. Lo que está en ti fue adquirido por ti, por tu mente, por tu alma, por tus sentidos, por tu intelecto. Y todo lo que adquiriste se introdujo en tu espíritu. Y lo que se introdujo en tu espíritu forma parte de una estructura espiritual en tu vida. Por eso no puede estar otra estructura, porque ya existe una, la cual tienes que romper. La cual tienes que ¿qué? Dígalo fuerte, la cual tienes que ¿qué? Por ejemplo, te voy a poner varios ejemplos, de pronto no te va a gustar. El conocimiento sexual que adquiriste fue el correcto o el incorrecto. No, yo voy a preguntar. El incorrecto. Dígalo fuerte. Incorrecto. Incorrecto. Ahora preguntémosle por qué. Porque la manoseó su papá, después un tío, después un primo. Eso es todo. Y no estoy hablando de ella, estoy hablando de usted. Se acabó el lío. Y le pongo el ejemplo de la niña de 12 años, que la mamá la llevaba donde su mamá, o sea, donde su abuela. Y ahí estaba el bocamulo de su tío. ¿Y qué hacía el bocamulo de su tío? La manoseaba cada vez que la llevaban. El tío la manoseaba todo el tiempo. La mamá se dio cuenta con el tiempo, no se dio cuenta cuando comenzó, pero con el tiempo. Yo pregunto, ¿qué estructura sexual adquirió esa niña? ¿Correcta o incorrecta? Se acabó el lío. Y esa estructura o eso que vivió en su área sexual fue su estructura espiritual en el área sexual durante toda su vida. Hasta tal punto que le dijo a su mamá: mamá, no me gustan los hombres sino las mujeres. Ya, se acabó el lío. Triste, ¿verdad? Pero eso le ha pasado a miles. Entonces imagínense cuántas mujeres que tuvieron esa experiencia sexual incorrecta hoy en día están igual que esa niña de 12 años. Eso no lo cree nadie, eso no lo creen ni los cristianos, pero es una realidad. Entonces, ¿qué comienzan a hacer estas personas? Pues comienzan a hacer actos sexuales contrarios a lo que dice la palabra y van en contra de lo que dice la palabra. Se acabó el lío. ¿Lo entendió? Yo quiero que lo entienda. Empiezan a hacer actos sexuales contrarios a lo que dice la palabra y todo lo que hacen van en contra de la palabra. Se acabó el lío. ¿Por qué? Por la estructura sexual que hay en ellos. El conocimiento emocional, le voy a poner los ejemplos como el amor, la benignidad, la paciencia, la fe, la bondad, la paz. O por el contrario, ¿o por el qué? O por el contrario, el odio, la maldad, la ansiedad, la incredulidad, la perversidad, la intranquilidad, el orgullo, el descontrol, etcétera, 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 etcétera. ¿Usted lo adquirió de una manera correcta o incorrecta? Incorrecta. Y ya puse el ejemplo de la mamá que cuando tenía a la niña en el vientre se golpeaba el estómago y le decía: no te quiero tener. Hoy la niña no quiere saber nada de su mamá y tiene 12 años. Su estructura espiritual en el área emocional es esa. ¿Por qué? Porque recibió rechazo. Si ven que esto no es facilito, esto no es ir a un retiro espiritual y que le digan a uno: cierre los ojos, clean, 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 fuera, 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 fuera. ¿Usted cree que es eso? Usted tiene que coger unas cipotes ceguetas y cortar esas estructuras. En otras palabras, tiene que morir porque no va a poder cortarlas. Si ven que esto no es cosita de comer, si ven que el cristianismo no es cosita de comer como lo dicen por ahí, si ven todos los trasfondos espirituales que hay, si ven que la Biblia no es el jueguito de hoy, el cursito de líderes y el cursito teológico, si ve que es más profundo. Y le sigo diciendo, el conocimiento en el manejo de su economía fue el correcto o el incorrecto. Incorrecto. Y pregúntele por qué. Pregúntele cuando ganaba billete, ¿qué hacía? Cogía la plata, metía mujeres, se acostaba con todas, llamaba a los amigos, mamaba ron. Luego, como tenía que terminar, se iba para el motel, allá se acostaba con la mujer con la que él escogía de todas las que invitaba. Y se acabó el lío y se gastaba su dinero, la provisión que Dios le daba. Yo no estoy hablando de él, estoy hablando de usted. Así que deje de estar mirándolo. Yo no estoy hablando de él. Estoy poniendo los ejemplos, porque ya todo el mundo lo está mirando a él. ¿Por qué no se mira usted? Le estoy hablando a usted para que lo entienda. Todo lo que Dios le entregó, la bendición de su dinero, usted hizo con ese dinero lo que se le dio la gana. ¿Y cómo fundamentó ese dinero? Con estructuras espirituales incorrectas. ¿Ya? ¿Quiere más ejemplos? Pues váyase al suyo mismo, al de su vida, que eso es lo que tiene que hacer. Ya yo le puse 3, pero de aquí pueden salir
¿Cuántas personas hay aquí? ¿Cuántos ejemplos usted mismo puede dar? Su propia vida. Usted mismo. Usted es el que tiene que parar firme y decidir, porque ya Dios le dio la orden. Hoy es el día en el cual usted va a tener que derribar, destruir o edificar y plantar, como quiera, lo que usted quiera hacer. Pero si Dios le dijo que lo tenía que hacer, hoy lo tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Hasta aquí esta charla le ha abierto los ojos. Muy bien, quiero que se los siga abriendo. No he terminado. Entonces escuche, lo que está en usted, que no sé qué está, yo no lo sé. Yo no me pongo a mirar a cada uno para ver qué hay en sus vidas. Ni Dios me ha puesto a eso a mí. Dios no me ha puesto a acercarme a una persona a decirle, tú tienes esto y esto y esto y esto. No. Así me lo revela el Espíritu, yo no lo hago. Por eso usted es el que hace su propio análisis, usted es el que se para firme, usted es el que toma decisiones. ¿Usted es el que qué? Claro, usted es el que toma decisiones. Usted toma las decisiones que tiene que tomar. Y el que sabe qué hay en usted es usted. ¿Quién es el que sabe qué hay en usted? Es usted. Entonces todo lo que está en usted, se lo voy a decir esta vez, manipula su vida. No nació, ¿no qué? No nació en usted. No fue engendrado junto con usted. No fue engendrado cuando usted fue engendrado. ¿Por qué? Porque cuando usted fue engendrado, que el esperma perforó el óvulo y se introdujo y lo fecundó, lo que hubo allí fue soplo o aliento de vida. No hubo otra cosa sino soplo o aliento de vida. Sea quien sea, de quien sea el esperma, y sea quien sea, de quien sea el óvulo. Se acabó el lío. Se acabó el lío. Usted no escogió, fue hecho así. Pero en el momento cuando usted fue engendrado, lo que sopló o lo que entró en usted fue aliento de vida. ¿Fue qué? Por eso usted se hizo ser viviente. ¿Hasta ahí está claro? Entonces lo que está en usted hoy no nació en usted, no se engendró en el momento en que usted fue engendrado. Esto le tiene que quedar claro. Si no nació, entonces fue introducido. Si no nació, entonces ¿qué? Fue introducido, adquirido y aceptado por nosotros. Número 1, por falta de conocimiento. O número 2, por un conocimiento incorrecto. En otras palabras, se transfirió, penetró, se introdujo en su mente, en su vida, en su alma, en su corazón, en sus emociones. ¿Cuántos entendieron? Levante la mano. ¿Cuántos no entendieron ni pío? A ver, ¿cuántos entendieron? Levante la mano. Muy bien, porque esto lo tienen que entender para que puedan entender la doctrina, o si no, no van a entender la doctrina. Si no, van a seguir con la misma doctrina falsa de muchos hoy en día. Ay, es que esos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Ay, la vanagloria de la vida, solo es eso. Y si es eso, yo lo puedo quitar. No es cierto. Esos fueron los ejemplos que puso Pablo para instruir a la gente. Pero todos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida están en su vida porque usted ya lo adquirió, porque ya entró a su vida, está dentro de usted. Jesús, ¿quién lo llamó demonios? ¿Cómo lo llamó Jesús? Demonios. Mire su Biblia y verá que lo llamó demonios. Y además lo llamó demonios inmundos. No lo llamó como lo llama la iglesia de hoy, para que la gente no se asuste. Ay, es que la gente se asusta si hablamos de demonios, se asusta. ¿Sabe una cosa? Los demonios tienen que temblar ante la presencia de Dios. Se acabó el lío. ¿Ustedes de qué le asusta? Y si usted tiembla es porque esos demonios están en usted. Se acabó el lío. Por eso hay que seguir hablando como habla la Biblia, no como pretende hablar el hombre para suavizar la palabra, para que la gente esté cómoda. Yo no quiero que la gente esté cómoda. Yo quiero que la gente esté incómoda, para que haga algo, para que reaccione, para que tome decisiones. Y se lo voy a mostrar en la palabra. Por ejemplo, en Lucas capítulo 4, verso 41. Claro, es que lo tengo que fundamentar todo en la palabra, o si no me vuelvo un hereje, me vuelvo un ¿qué? Claro, hablando paja. Mire lo que dice: también salían demonios de muchos. ¿Qué salían de muchos? También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo:
tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 9, verso 42. Dice la palabra. Voy a leer desde el 41 porque está bueno. El mismo Jesús hablando, diciendo: respondiendo Jesús dijo: oh generación perversa e incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio, ¿el qué? No el demonio, el demonio. Porque eso es lo que hacemos, cambiamos la palabra a nuestro acomodo. No el demonio. ¿Cómo dice? Le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió el espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lucas capítulo 8, verso 30. Y con esto finalizamos. Mire lo que dice la palabra. Y preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios, ¿muchos qué? Habían entrado en él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Legión son 10 bloques de 600 personas o de 600 soldados. Por favor, en ese tiempo que Roma gobernaba Israel, las legiones eran conformadas por 10 bloques y cada bloque 600 soldados. Entonces usted, que es un experto matemático, dígame cuántos demonios había en este endemoniado. 6,000. ¿Cuántos? Ahora pregúntese usted cuántos tiene usted. Pregúntese. Eso es lo que tenemos que hacer. Solo pregúntese. Mire, no haga conjeturas de que si usted es cristiano no le entran demonios. Porque eso es lo que dicen los cristianos. Porque saben cómo actúan y todo lo que hacen y todavía dicen que no. Porque saben que utilizan la fornicación, el adulterio, la pornografía, la maledicencia, la ira, la contienda, la pelea. Todo esto lo muestran. Y todo esto que acabé de decir son demonios. Y todavía dicen que no tienen. Todavía dicen que es que a los cristianos no nos entra nada. Eso me decía la bruja a mí cuando me daba el bebedizo. Cuando tenía 8 años me decía lo mismo. Tómate el bebedizo y quedas cruzado, no te entra nada. Yo no entiendo. Después comencé a fornicar, a adulterar, a decir mentiras, a ser lujurioso, a ser malediciente, a ser vulgar, allá en mi tierra Santa Marta. Y entonces, ¿quién tiene la razón? Si la viejita esa chuchumeca bruja me daba el bebedizo y me decía que si me cruzaba no me entraba nada, pero yo veía que me entró de todo. Lo mismo dicen los cristianos. Se convierten al Señor, son lujuriosos. Las conversaciones de la whatsappera son pura inmundicia, palabras soeces. Las conversaciones con las mujeres con las cuales se comunican son palabras terribles. Las relaciones con su novia son relaciones todas fornicarias, todas ¿qué? Y lujuriosas. Y todavía dicen que no tienen demonio, que son santicos. Yo le quiero decir algo para que usted lo entienda. Usted no puede meter a Dios, que es santo, en medio de la inmundicia que está en su vida. Si lo quiere escuchar, si no lo quiere escuchar, tápese los oídos, porque le va a rastrillar duro en su mente y en su corazón. No pretenda meter en medio de sus inmundicias a un Dios santo. Y eso lo tiene que entender. Si no lo entiende, morirá engañado. ¿Y qué pasó aquí? Porque yo quiero relatar un poco lo que pasó aquí. Mire, Jesús venía con todos sus discípulos de un tiempo difícil. ¿De un tiempo qué? Claro, venían del mar. Los había azotado una cipote tempestad. La barca se hundía. ¿La barca qué? La tempestad arreciaba contra la barca. Jesús estaba, dice la palabra, que estaba dormido. ¿Cómo estaba Jesús? Claro, Jesús estaba dormido. Los discípulos se pusieron nerviosos. Fueron ante el Señor, lo levantaron. Señor, ¿tú qué haces ahí dormido? Si nosotros aquí estamos en medio de esta tempestad. Jesús les dijo: tranquilos, no se preocupen. Tranquilos.
Y en medio de la tempestad simplemente levantó la mano y dice la palabra que la tempestad cesó. Y desembarcaron precisamente al otro lado, donde era la región de Gadara. ¿La región de qué? De Gadara. Ahí desembarcaron, y apenas que desembarcaron, dice la palabra que vino un hombre. ¿Vino quién? Vino un hombre de la ciudad, endemoniado, que hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. ¿Dónde moraba? Yo le pregunto a usted, ¿en qué sepulcros está usted? Esa es la pregunta que se tiene que hacer. ¿En qué oscuridad está? ¿En qué sepulcro está? ¿Usted cree que cuando se refiere al endemoniado gadareno se refiere a un hombre común y corriente? Se refiere a usted, a todos los sepulcros en los cuales usted está, a todos los sepulcros en los cuales está su alma y su corazón, su mente. Y esa es la pregunta que le hace el Señor a la iglesia hoy: ¿en qué sepulcros está? ¿Y por qué no es capaz de levantarse e ir al Señor y declarar delante de Él en la cantidad de sepulcros que usted está? Y mire lo que dice la palabra: al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, te ruego que ¿qué? ¿Sí ve? Todos los demonios que hay en medio de nuestras vidas, hogar y familia, tienen que temblar ante la presencia de Jesús, ante la presencia de Dios, ante la presencia del Señor. Pero eso no está ocurriendo en las familias. Usted sigue alcahueteando la maldad, la maldición, el pecado. Y déjeme decirle algo: si en su casa hay de eso, es porque Jesús no está. ¿Jesús qué? Porque si estuviera limpia su casa. ¿De qué manera tiene que hablar el Señor a su pueblo? De manera bonita: no se preocupen, todos son salvos, tranquilos. Y la familia destruyéndose, y los hijos vueltos una miseria, y los corazones vueltos una etcétera, y los pensamientos de maldad y de iniquidad. ¿Usted cree que el Señor puede estar ahí? No está. Porque si estuviera, todos saldrían, todos fuesen expulsados. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mandando al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Se había qué? Y le atacaba con cadenas y grillos. Yo le pregunto a usted: ¿qué cadenas y grillos hay en medio de su vida? Dígame. ¿Por qué no se para firme y diga: mis cadenas son estas, mis grillos son estos? Esto es lo que me tiene atado al mundo. Esto es lo que me tiene atado en mi área sexual. Esto es lo que me tiene atado en mi área emocional. Esto es lo que me tiene atado en mi área física. Esto es lo que me tiene atado en mi área económica. Es esto. Y se para firme delante de Dios. ¿Y sabe lo que hace Él cuando usted se para con Él firme? Entonces se cumple lo que dice la palabra. Y dice la palabra: y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado de él y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Por qué hoy no mandamos esos demonios al abismo? Si Jesús proveyó la herramienta, el instrumento, la cruz del Calvario. Pero para que eso pueda hacerse, usted tiene que renunciar, tiene que morir, tiene que ¿qué? Algo le tiene que costar. ¿Algo qué? Mire, a los de Gadara les costó lo que vale esa cantidad de cerdos que murieron. Cuando Jesús llega a tu vida, te tiene que costar. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, les costó una cantidad de cerdos. Dice que el hato se precipitó por un despeñadero al lago, y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. No sé cuánto es un hato de cerdos, o cuántas cabezas de cerdos es un hato, pero eso fue lo que perdieron los de Gadara cuando Jesús llegó. Cuando Jesús llegue a su vida, usted tiene que perder algo. ¿Y sabe qué es lo que tiene que perder? Su propia vida, para que Él entre en su vida y gobierne su vida. Si eso no ha ocurrido, su cristianismo es un cristianismo barato. Eso les costó a lo de Gadara 2,000 cerdos, que es un hato de cabezas de cerdo. Entonces yo le sigo preguntando a usted: ¿qué tiene que perder? Su vida, sus ganas, sus deseos, todas las estructuras emocionales, sexuales, todas las estructuras físicas, su enfermedad,
Todo lo que hay en medio de su vida lo tiene que morir, tiene que perderlo. Usted no lo quiere perder porque le ha costado. ¿Le ha qué? Claro, le ha costado su dolor. Es que me ha costado todo lo que he vivido en mi vida. Me cuesta. ¿Cómo lo voy a dejar? Lo tengo que tener ahí para usarlo, dado el caso venga alguien a volverme a hacer lo mismo. Y eso es lo que pasa con usted. Mírelo y verá. Le hacen daño y usted guarda todo ese daño para el próximo. Al comienzo el próximo es muy lindo con usted y usted con él. Al final usted vuelve a vomitar todo lo que el anterior y el anterior y el anterior y el anterior le dejaron en su alma. Lo vomita sobre el próximo. Y como el próximo se va, termina vomitándolo en sus hijos. Y entonces sus hijos quedan contaminados de por vida. Si no le cabe en la cabeza, asómese a su vida. Asómese a su casa, asómese a su familia. Si no le cabe a los pastores de este siglo, asómense a sus vidas, a sus familias y a las familias de la iglesia que están pastoreando. Y se darán cuenta que nada de lo que se ha dicho aquí, que está escrito en la palabra, tiene un ápice de mentira. Todo está escrito. ¿Todo está qué? Dígalo fuerte, ¿todo está qué? Todo está escrito. Dele un fuerte aplauso al Señor. Arrancar todo lo que hay en medio de nuestras vidas, de todo lo que hemos adquirido desde el momento mismo en que fuimos engendrados, no es fácil. No es de larín larán, no es de un soplo ni es de un retiro espiritual. Hay que cavar y ahondar, buscar la raíz y el fundamento y comenzar a ir delante de Dios para renunciar a Él y morir a Él. Todo lo que está ocurriendo en su vida, se lo digo, tiene una causa. No vino porque sí, fue adquirido, fue metido, fue introducido en tu vida. Todo, hasta tu manera de hablar, de pensar, todo, hasta la manera como tú tienes relaciones sexuales, todo fue introducido. Todo, hasta tu manera de manejar tu dinero, todo, tus enfermedades, todo. Hoy les llaman dizque enfermedades huérfanas. Enfermedades huérfanas porque no hay causa. Mas yo sí le digo la causa espiritual. ¿Causa qué? Se acabó el lío. No es que sea una enfermedad huérfana, es que detrás de esa enfermedad hay una causa espiritual. Hay una estructura espiritual que la gobierna. Hay una estructura espiritual que la sostiene. Su ruina, hay una estructura espiritual que la sostiene. Por eso usted dice, ¿por qué no puedo ser próspero? Porque la estructura espiritual está ahí. Su manera de demostrar sus emociones es una estructura espiritual suya en su vida. Hasta su estructura espiritual. Yo desde pequeño vi la brujería y la hechicería, por eso sé qué es eso. Por eso lo conozco bien. Visitaba a los brujos con mi mamá. Sé con qué demonios trataba en ese tiempo. Por eso les digo, no tomen la vida cristiana como algo elemental, como un juego. No, tiene un trasfondo espiritual muy grande, que Jesús lo dejó en todo el tiempo que estuvo en la tierra, pero que nosotros los cristianos nunca lo hemos entendido. Mas ahí está la revelación de la palabra. Levante su mano derecha, colóquese delante de Dios y miren cada una de sus áreas que fue introducido. Tal vez esta noche no tengamos el tiempo, pero yo le quiero decir algo. Comience a crecer espiritualmente y comience a hablar con Dios. Tiene todo el tiempo del mundo de aquí en adelante y tome decisiones y ordene todo lo que está desordenado en su vida. Eso es lo que tiene que hacer. No permita más que todo lo externo, toda la carne y todo lo que el mundo le da y le ofrece, usted sea el basurero del mundo, donde el mundo deposita toda la inmundicia en su vida. Ya basta, corte con eso, porque esa es la puerta que usted abre para que entren a su vida cantidad de estructuras espirituales. Dios proveyó la cruz. ¿Qué proveyó Dios? Cierre sus ojos y dígale: Señor, hoy me arrepiento de todo lo que he hecho mal delante de tus ojos en todas las áreas de mi vida. Señor, sé que he contaminado
mi vida, mi casa, mi hogar y mi descendencia. Porque he abierto puertas y he permitido que entre a mi vida, que entre a mi alma, que entre a mi corazón pecado, maldad, maldición, y que me ha llevado a la estructura de la iniquidad. Señor, no nació en mí, fue introducido, fue adquirido, y yo lo acepté por falta de conocimiento o por un conocimiento incorrecto. Señor, se transfirió, penetró, se introdujo a mi mente, a mi intelecto, a mi alma, a mi corazón y a mis emociones. Señor, hoy es el día en el cual me coloco delante de ti y voy a la cruz. Señor, hoy muero juntamente contigo en esa cruz. Hoy muero a toda mi vida, a todo lo que he experimentado, mi vida espiritual, mi vida emocional, mi vida física, mi vida económica, mi vida personal y mi vida relacional, contrario a lo que dice tu palabra. Padre, hoy es el día en el cual comienzo un proceso de sanidad, de libertad en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi descendencia. Y hoy lo llevo a la cruz. Señor, hoy lo llevo a la cruz. Padre, hoy me has dado una promesa. Señor, me has puesto en este día sobre reinos y sobre naciones. Padre, hoy me has dado la autoridad en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. Y hoy tomo esa autoridad para arrancar y para destruir toda estructura espiritual por medio del instrumento que tú proveíste desde el comienzo, la cruz del Calvario. Señor, hoy me has dado la autoridad para arruinar y para derribar toda estructura espiritual con el instrumento que tú proveíste en la cruz del Calvario. Señor, y hoy me has dado la autoridad para edificar y para plantar. Padre, anhelo que tu Espíritu Santo sea el que guíe mi vida, que tu Espíritu Santo sea el que guíe mis pasos, para que el fruto del Espíritu comience a manifestarse en mi vida, en mi hogar y en mi descendencia. Aparto de mí toda estructura religiosa, toda estructura cargada de religiosidad, toda estructura cargada de la doctrina del mundo, toda estructura cargada de la doctrina mundana, y lo llevo a la cruz y se destruye en el nombre de Jesús. Y hoy edifico y planto la doctrina de Cristo en medio de mi vida, en medio de mi hogar y en medio de mi descendencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor.